Muy buena tarde, qué alegría que estemos cumpliendo esta cita que nos hicimos algún día en el mundo entre vidas. Es maravilloso estar compartiendo con ustedes este escenario, segundo día de nuestro reto de transformación ego reductor, donde escogimos esta fecha tan bella que es la fecha de la Cuaresma para comenzar a hacer un proceso de transformación interior de manera consciente. Así que me gustaría preguntarles a ustedes si hoy alguno de ustedes ya juzgó a alguien. ¿Sí? Yo también. Yo también. Me confieso. Yo también hoy he juzgado. Entonces, vuelvo y les pregunto, ¿cuántas veces hoy ya juzgaron a alguien? De pronto al que manejaba mal, al que habló de más, al que se equivocó, al que pensaba diferente, al que no hizo lo que de pronto tú esperabas. ¿Sí? Algo así se les suscitó y les pasó. Pues bueno, pero ahora quiero hacerles otra pregunta. ¿Les dio paz hacerlo? ¿Les dio paz juzgar? Pues es una pregunta un poco ingenua. Seguramente no nos dio paz. De pronto nos dio ese placer de juzgar, porque si hay algo que genere placer y endorfinas es el juicio o lo que llamamos también el chisme. Pero cuando éramos niños, aprendimos a jugar. Ahora vamos a entender qué fue lo que pasó y cuándo, de cuándo aquí fue que comenzamos a juzgar. Pero para no perdernos, me gustaría recordar cuál fue el reto ego reductor del día de hoy. Tarjeta número 2. Renuncia a juzgar las actitudes o comportamientos de los demás. Renuncia al juicio hacia los demás. Es esencial en el crecimiento interior, ya que te permite enfocarte en tu propia evolución. Esto eleva tu conciencia y te ayuda a comprender que cada persona tiene su propio camino. Al dejar de juzgar, puedes conectarte profundamente con los demás, fomentando relaciones basadas en la comprensión y en la aceptación mutua. Así que el ejercicio consistía en renuncio a juzgar las actitudes o comportamientos de los demás. Ay, vaya. Esto sí que resulta ser desafiante. Pero justamente para eso estamos aquí y vamos a dejar el espacio hacia el final por si alguien tiene un ejercicio, una pregunta particular para responderla a la luz de la sabiduría universal y para que sepamos qué hacer. No nos llevemos simplemente una charla en la cabeza, sino que sepamos un protocolo de cómo hacer las cosas. Ustedes quizás recordarán que cuando éramos niños aprendimos a jugar. Jugábamos sin comparar, jugábamos sin señalar, jugábamos de manera natural, sin evaluar quién lo hacía mejor, sin evaluar quién era el mejor. Pero crecimos y en la mitad de esa palabra metimos una Z y pasamos de jugar a juzgar. Ustedes ya me han escuchado hablar de esto anteriormente. Y desde ese momento en que comenzamos a juzgar, dejamos de disfrutar la vida como experiencia y empezamos a convertirla más bien como en una especie litigiosa, en un tribunal, ¿sí? Así que quiero que se tranquilicen, que le bajen un poco a la incertidumbre, o cuando el ego se toca y dicen, ¿yo qué hago aquí metido en esta charla? ¿Será que me van a regañar? No, yo no vengo a decirte que seas buena persona. Vengo a mostrarte quizás algo mucho más significativo, más claro, más directo. Y es que cada vez que juzgas, pierdes energía vital. Y no solamente energía vital, pierdes paz. Y no solamente pierdes paz, sino que te desconectas de este proceso pedagógico o de este juego, del juego de la vida. Y si no entiendes esto, vas a seguir viviendo una guerra constante, aunque todo afuera esté en armonía, en orden, en tranquilidad. Así que hoy vamos a quitar esa Z de nuestro
de nuestro acontecer o vivir. Bueno, quiero que se devuelvan un momento a la infancia cuando éramos niños aprendiendo a jugar. Devolvámonos a esa imagen. ¿Listo? Cuando jugábamos, hacíamos planes y éramos lo que queríamos, ¿sí? Pero cuando crecimos y comenzamos a recibir más información, aparentemente información sistémica para crecer y ser mejor persona, se le metió esa Z y en lugar de jugar comenzamos a juzgar. Solo una letra cambió la palabra, pero no solamente cambió la palabra, sino cambió completamente nuestra experiencia de vida y nuestra existencia y le dio origen a una palabra muy conocida para todos, el ego. Cuando éramos niños, si te equivocabas en el juego, nos reíamos, nos burlábamos. En esa época no existía la palabra bullying, pero sencillamente seguíamos y era el hazme reír o la risa del día. Y eso hasta era divertido. Hoy, cuando alguien se equivoca en la vida, inmediatamente lo etiquetamos. Antes disfrutábamos de las experiencias. Ahora todo el tiempo estamos es evaluando la experiencia. Y esa pequeña Z nos robó la paz, nos robó nuestra tranquilidad, nuestra identidad espiritual. En mi experiencia, yo les voy a compartir algo. Cuando crecimos, eh, todos seguramente hemos pasado por aquí, empezamos a creer que la vida era no solamente dura y difícil, como cuando nos empezaron a decir frases como, usted cree que la plata crece en los árboles, me la mandan debajo de la puerta, la vida es dura, es difícil, hay que trabajar, hay que insistir, persistir, resistir, nunca desistir. Y todos en algún momento comenzamos a entender que había era que competir, no ser competente, sino competente, competir y ganarle a los demás. Que había que hacerlo mejor, que había que tener la razón, que había que demostrar además. Y entonces dejamos de jugar y comenzamos a juzgar. Ya saben hacia dónde nos estamos dirigiendo. Recuerden que esta es la tarjeta número 2 del día de hoy, del reto ego reductor y es renuncio a juzgar las actitudes o comportamientos de los demás. Juzgamos cómo hablan las personas, cómo se visten, hoy me pasó a mí, cómo trabajan, el tamaño de su cuerpo, si son gordos, flacos, altos, chicos, cómo aman, cómo se sientan, cómo educan a sus hijos, cómo se presentan en las redes, cómo creen o en lo que creen o en las políticas que tienen, pero todo el tiempo estamos evaluando y estamos juzgando. Pero mira qué curioso. Cuando tú estás jugando, entendamos jugar como una actividad divertida donde el filtro egoico se baja. Cuando tú estás jugando, no estás juzgando. Y cuando estás juzgando, ya no estás disfrutando del juego. ¿Ustedes lo han notado? Lo pueden hacer de una forma muy sencilla cuando jueguen un parqués, cuando jueguen un póker, un uno. Se van a dar cuenta que nos ocupamos tanto de juzgar que no disfrutamos de la actividad. La vida sigue siendo un juego evolutivo. Ustedes y yo seguramente estamos de acuerdo en eso. Hoy está tomando cada vez más fuerza la teoría, incluso el pensamiento colectivo de que la vida es como un juego, que la vida es como un colegio. El problema es que nosotros la tomamos como un juego de castigo, como si un tribunal todo el tiempo nos estuviera evaluando y si hay algo que hacemos mal, entonces me lo merezco o te lo mereces y todo el tiempo estamos juzgando, cuestionando y reprochando. Cada vez que juzgas, estás diciendo, ok, esto no debería ser así, pero es que es así. Y cuando tú peleas con lo que es, pierdes energía vital. ¿Alguno de ustedes armó algún castillito de arena? Levanten la mano. A ver, yo cuento. Sí, hemos armado un castillito de arena alguna vez. Y cuando se caía, ¿qué pasaba? No pasaba de un
Y sencillamente hacíamos otro. No daba más. ¿Sí? No te quedabas 3 días criticando, no te quedabas 3 días llorando, no te quedabas 3 días lamentándote de lo bonito que estaba tu castillo y cómo se te cayó. Hoy, alguien, cuando actúa desde su ignorancia, incluso desde su mejor ignorancia, nos quedamos incluso semanas juzgando, cuestionando, reprochando, desaprobando y nosotros sufriendo por la actitud que tuvo una persona, cualquiera que sea. O sea, hemos perdido esa ligereza en la vida y esa zeta del juzgar sí que pesa. Recuerden que aquí estamos en el gym para el alma, donde no se cargan pesas, se suelta lo que pesa. Voy a compartirles algo sencillo antes de pasar a hacer un bonito ejercicio, porque las charlas aquí son pequeñas, cortas, sustanciosas, es como un shock de proteína para el alma. Cuando tú juzgas el comportamiento de alguien, estás suponiendo que sabes lo que esa persona debería estar viviendo, le debería estar pasando o debería estar haciendo. Fíjense lo importante que es calibrar esto en nuestra mente. Aparentemente es una palabra de cajón, es sencillamente una tarjeta que dice renuncia a juzgar. Ay, sí, hoy no voy a juzgar. Ey, bájale los decibeles. Deja de estar consumiendo contenido en TikTok, haciendo scroll y por un momento detente y si caíste acá entiende que no es un accidente. Por alguna razón que no es rara, hoy estás escuchando esto. Así que tómate este momento porque nada sucede por casualidad. Cuando tú juzgas el comportamiento de alguien, inmediatamente supones lo que consideras que esa persona debería estar viviendo, haciendo, o comienzas a suponer lo que debería estar haciendo, pensando o diciendo. Pero es que cada ser humano está en un punto diferente de la conciencia, eso le llamamos nivel evolutivo. Uno en algún momento está aprendiendo responsabilidad, otro está aprendiendo humildad, otro está aprendiendo recursos, otro está aprendiendo a relacionarse, otro está aprendiendo a soltar, quizás otro está aprendiendo a poner límites. ¿Se identifican en alguno de esos escenarios? Tú solamente estás viendo una escena. No estás viendo el programa completo que tiene esa persona de entrenamiento en su experiencia de vida. Entonces yo los invito a que hagan este ejercicio. Entren como en una película. Pero resulta que la fila estaba tan larga que ustedes entraron a la película y encontraron la mitad de la película. Ya había comenzado. Particularmente a mí lo que más me gusta de ir al cine es ver los trailers de las películas que vienen. Es lo más divertido del cine, en mi caso particular. Entonces llego con mis palomitas y me doy cuenta de que la película ya comenzó 5 o 10 minutos. Inmediatamente digo, qué película tan mala. Ey, pero fui yo el que entré tarde. No sabemos qué pasó antes. Exactamente eso es lo que nos ocurre cuando comenzamos a juzgar a alguien. Lo juzgamos desde la panorámica que tenemos en ese momento. Por eso quiero hacer una precisión clara el día de hoy. Volver a jugar no significa ser ingenuo, tonto y despreocupado. Hago la metáfora de jugar metiendo la Z en el medio y lo convertimos en juzgar porque es el inicio de la experiencia egoica. El ego comenzó cuando comenzamos el mundo de la dualidad. Comenzamos a cuestionar, a reprochar, a evaluar todo como bueno o malo. Entonces, cuando yo los invito a jugar de nuevo, no los estoy invitando a la irresponsabilidad. No significa que tengan que permitir abusos, no significa que tengan que quedarse donde les faltan el respeto. Significa aprender a actuar sin resentimiento, sin odio, sin esa energía reactiva. Ustedes se dan cuenta que cuando a un niño no le gusta algo, se va a otro juego. No le gusta el juego, cambia de juego.
No arma un juicio moral al respecto, a menos que ya tenga indicios de alguien que le diga cosas como, ¿esto te gusta o no te gusta? O si el niño se lastimó con un juguete, toman el juguete y le dicen juguete feo, malo, tonto, tonto. ¿Ustedes han visto esas escenas? Yo también. Son un poco antipedagógicas. Fíjense que el niño sencillamente deja de jugar, toma otro juego y esa es la diferencia. Con esto no me siento bien y sencillamente puede tomar la opción de retirarse. Y no necesita convertir eso en un resentimiento, que es lo que normalmente hacemos nosotros y lo volvemos en un ciclo de lavadora, como dice Amor Lindo cuando explica el curso de milagros. Y el ciclo uno de la lavadora, y vuelve y dele vueltas a lo mismo. Y esta vez sí me voy a separar, y es que esta vez sí estoy decidida, y es que esta vez ya no me aguanto, y esta vez sí es la última, y esta vez ya no se lo perdono, y en eso ya lleva 20 años porque siguen el mismo ciclo contándose la misma historia y se le olvidó jugar. Está es juzgando. Lo que más juzgas te atrapa. Y quiero que esto lo tengan ustedes como clave. La mente fija su atención en lo que rechaza. Ustedes se han dado cuenta que tenemos la rara habilidad de prestarle atención a lo que más nos agobia, nos molesta, nos inquieta y a lo que nos parece maravilloso, hermoso, sensible, susceptible, edificante. Decimos, ay, tan chévere, qué alegría tan profunda, pero pasa. Pero permanecemos constantemente con las situaciones densas y le damos vueltas, ciclos de lavadora, primer ciclo, segundo ciclo y ahí duramos años. Si tú pasas el día juzgando, por ejemplo, la irresponsabilidad, vas a ver irresponsabilidad en todas partes. Para los que son líderes aquí, han notado es que nadie me da la talla. Es que contratar personal últimamente es tan difícil y han notado que no encuentra a nadie que le dé la talla. Si tú criticas, por ejemplo, a alguien que es arrogante, siempre vas a vivir rodeado de arrogancia. ¿No les parece curioso? ¿Por qué? Porque lo que más juzgas, más te atrapa. La ley universal responde a tu foco. No distingue entre si lo amas o lo odias. Por eso digo que el juicio te ata, porque te mantiene mentalmente conectado con aquello que tú dices que no soporto y hasta haces dientecitos y blanqueas los ojos. No lo soporto. Aquello que no lo soportas, ¿se acuerdan de aquella frase del señor Jung que dice lo que persiste, lo que resiste, persiste? Entonces, imaginen esto por un instante. Digamos que alguien hace algo que en algún momento anterior de tu vida te habría molestado. Pero esta vez tú, como ya estás en el gym para el alma y estás adquiriendo herramientas para tu transformación y además de eso no solamente estás leyendo y escuchando audios y podcasts, sino que estás practicando porque información sin práctica cristaliza la mente. Entonces esta vez lo observas como si estuvieras viendo una escena de aprendizaje. Para eso hay un truco que enseñamos en el gym. Es juntar los dedos o poner la mano sobre una mesa para congelarse. Y listo. Y congelarse y comenzar a observar la situación como un observador consciente. Este es un ejercicio que se hace en alquimia con el propósito de aplicar uno de los principios de la cuántica y es que cuando la molécula se observa, la molécula cambia su comportamiento. Cuando un comportamiento es observado, inmediatamente la situación deja de persistir y se transforma. Así que no te enganchas, no te alteras, no pierdes energía y ¿saben qué sucede? Eso es comenzar a volver a jugar. Y es entender que la vida no te está juzgando, porque es que la vida no es un tribunal kármico. Sencillamente estamos en un taller de práctica. Estamos como en un gimnasio entrenando nuestra alma. Cada quien está practicando y entrenando lo que requiere su conciencia para su evolución. Algunos practican paciencia, otros entrenan humildad, como les decía, otros practican o entrenamos ego, pero todos estamos entrenando.
Así que, ¿qué hace el juicio? Si hay algo que alimente el ego de una manera muy poderosa, así como yo les digo que estos compartides son proteína para el alma, el juicio es proteína para el ego. El juicio nos quita la ligereza. Cuando tú juzgas, tu cuerpo se tensa, tu energía se corta, se contrae. Inmediatamente ese cerebro primitivo, el cerebro reptil, entra en modo pelea y en modo resistencia o en modo ¿qué? Acción y ataque. Pero cuando nosotros comprendemos, el cuerpo se relaja, la mente se abre, las ideas fluyen. Ustedes saben, esto se ha venido hablando últimamente porque está muy de moda la investigación del cerebro. Y es maravilloso entender que ya desde una perspectiva de la ciencia se está comenzando a percibir lo que antes se consideraba pseudocientífico, como es todo este tema del alma y el plan del alma, está comenzando a tener un poco más de sustento y eso es bello. Se están reconciliando la ciencia, la filosofía y la religión. Desde la neurociencia sabemos o se sabe que la reacción, cualquier reacción que tengamos, activa circuitos de defensa. Nuestro sistema de defensa maneja dos escenarios, huir o defendernos, nuestro instinto, huir o defendernos, o congelarnos, es quedarse paralizado. Pero cuando tú entras en lo que llamo yo la comprensión, esa comprensión activa que estamos entrenando, cuando en lugar de ser reactivo digo, hey, un momento, esto también lo planeé. Para los que esto les suena un poco raro, los invito a YouTube, a ver a mi canal de YouTube, a ver una charla que dimos el lunes que se llama Las 7 cláusulas del plan del alma. Son los 7 elementos que planeamos antes de venir a esta experiencia de vida. Bueno, eh, y entonces, cuando la comprensión activa tus circuitos de regulación inmediatamente, entras en estados que algunos le llaman empatía, otros le llaman conciencia, y hoy en día se sabe que la comprensión activa, que todos tenemos la capacidad de conectarla, es una sustancia en el cerebro llamada anandamida, que es la experiencia espiritual dentro de nuestro ser. Sobre la anandamida, seguramente vamos a hablar, pero es un estudio de hace más de 40 años. Y tengo que reconocer que olvidé el nombre del científico que comenzó con este hermoso proceso. Pero tiene que ver también con el sistema endocannabinoide. Si le suena a cannabis, es probable que tenga alguna relación endocannabinoide, que es una zona del cerebro que maneja todo lo que tiene que ver con el dolor y con el sosiego y la tranquilidad. La anandamida se conecta o está conectada a ese sistema endocannabinoide que permite experiencias alteradas de conciencia y que ayuda a posponer la guerra, a posponer el juicio, a neutralizarlo y a estar en un estado de invulnerabilidad. Porque es que el juicio nos pone en guerra. Pero la comprensión, que es la activación de esta sustancia en nuestro cerebro, llamada anandamida, la comprensión nos devuelve el equilibrio. Para ir cerrando este compartir del día de hoy, esta reflexión, bueno, me gustaría que hoy se lleven quizás una frase o una idea más bien. ¿M? Y es, recordemos que no vinimos a juzgar el juego, vinimos a aprender a jugar el juego. Y nosotros no somos las fichas del juego, somos la mano que mueve la ficha en el juego. Y eso solamente lo puede entender alguien que ya entró en su cuarto nivel de conciencia y dice, ok,
Soy un ser consciente, ni siquiera un ser espiritual, porque espirituales ya somos todos, lo estamos reiterando, sino conscientes de reconocer que no actúo en automático y no me dejo llevar por la emocionalidad inmediata. Inmediatamente sucede algo, es, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Esto por qué lo planeé? ¿Qué necesito? ¿Cuál es el mensaje? ¿Esto para qué es necesario en mi vida? ¿Qué estoy aprendiendo yo al ver, al sentir, al vivir esto? Y esa pregunta no solamente cambia nuestra energía, sino comienza a devolvernos nuestra capacidad de independencia espiritual, que es lo que llamamos la verdadera maestría. Es que la maestría no es tener siempre la razón y saber recitar muchos científicos libros, textos y frases bonitas. Eso es conocimiento. Es una persona muy ilustrada. Es que la maestría es poder estar en paz, aun cuando otras personas no piensen como tú, aun cuando las circunstancias no salgan como tú lo tenías planeado. Es comprender incluso que cada nivel de conciencia que tiene cada persona con la que nos compartimos es perfecto. Es como estar en el colegio y tú ves a los niños de preescolar y dices, ok, está en preescolar, está en su proceso de aprendizaje. Ah, este va en bachillerato, va más adelantado. Uy, con este nos vamos a graduar al mismo tiempo. Y es muy probable que los que estemos aquí estemos en el mismo curso. No sé si en el mismo nivel, pero sí estamos haciendo el mismo curso, el de buscar información para la transformación. El día que dejemos de juzgar, inmediatamente vamos a descansar y nos vamos a quitar una pesada carga. Y cuando descansas, nos hacemos más livianos, porque lo que te pesa te hunde y lo que te hunde te ahoga. Entonces, la idea de hoy es comenzar a soltar el juicio para empezar a vivir de verdad. En lugar de juzgar con la Z en el medio, los invito a jugar sin la Z en el medio para comenzar a vivir a plenitud. Por eso los llevé a través del escenario de que cuando éramos niños aprendimos a jugar. Y esta metáfora la uso reiterativamente el día de hoy para que no lo veamos como algo aburrido o simplemente una charla de valores. ¿Mm? Tal vez sea el momento de quitar esa Z, dejar de juzgar, que les confieso no es tan fácil, porque nuestra mente por naturaleza es juzgadora porque tenemos una mente dual. Pero sí los estoy invitando a que hagamos al menos el ejercicio y volver a jugar el juego de la vida con ligereza, comprensión, responsabilidad, con amor, con alegría, con el estado de santosha del que tanto hablan en Ayurveda o los yogis, ese estado de gozo y de plenitud. Así que no se trata de cambiar a los demás, se trata de recuperar tu paz. Escucha esto otra vez, de recuperar tu paz. De eso se trata el compartir del día de hoy. Si esto te nutre un poquitico, yo los invito a que lo compartan con alguien que ustedes sientan que lo puede estar necesitando, pero no para cambiarla, así como solemos decir, porque ya estarías juzgando. Ojalá esto lo estuviera escuchando mi esposo. Ojalá esto lo estuviera escuchando mi mamá. Estamos ya juzgando, sino para que tú vuelvas a jugar, a compartir. ¿Mm? Así que es maravilloso compartir con ustedes este escenario, esta pequeña charla de reflexión, pero creo que llegaron casos. Tenemos también preguntas. Bueno, vamos a ver si tenemos inquietudes para responder, porque esto es lo que nutre justamente estos espacios. Voy a ver a todos los que están aquí entrenando en el gym. Un abrazo. Hola Victoria, Marate, mi querida Tadiana. Ujú. Qué lindos. Pueden abrir el micrófono y saludar. Los están solamente viendo en TikTok, en Instagram, no es más, en YouTube los están viendo. No pasa nada, ¿cierto? Hola, hola, hola.
Bueno, ¿alguno de ustedes trajo un caso para trabajar el día de hoy? ¿Alguna experiencia que requiera de entrenamiento para que entrenemos juntos? Mientras alguien salta al ruedo, entonces, por aquí me enviaron uno en el chat de Insta. Dice, está bien no juzgar. Y me lo ponía así con emoticones. Está bien no juzgar, está chévere. ¿Mm? Pero, ¿qué hago cuando alguien me está tratando mal? Ponerle límites, dejarla. Ponerle, ponerle la otra mejilla. También tengo que comprenderlo y quedarme callado. Esa pregunta está muy buena, porque entonces pensamos que ser espirituales significa ser tontos, sí, ser bobo. Mansos como palomas, astutos como serpientes, pero hay veces que pensamos que se trata de ser astutos como palomas y mansos y mensos como serpientes. Bueno, esa es una excelente pregunta. Le voy a responder a la personita que nos escribió aquí en el... ¿Todavía está ahí en el Instagram? Bueno, mira, renunciar a juzgar no significa que tú tengas que renunciar a tu dignidad o lo que nosotros conocemos como dignidad. Lo voy a poner en estas palabras porque son las que conocemos, ¿de acuerdo? Esas son cosas muy diferentes. Cuando alguien te trata mal, tú puedes hacer dos cosas. Una, reaccionar desde el ego y decir, obviamente, esto no me lo aguanto y usted grita, pues yo también. Ah, usted dice groserías, pues yo me sé dos más. Pero a mí me respeta, no ha nacido la persona que me grite y me diga lo que yo tengo que hacer. Lo puedes hacer, por supuesto. Por aquí Amor Lindo dando sus consejos. Y puedes entrar en lucha y en pelea. Es una elección, por supuesto. Pero ustedes saben cuál es la elección, todos lo sabemos, cuál es la elección que deja paz y cuál es aquella que altera nuestra paz. O dos, puedes actuar desde la conciencia. Cuando una persona actúa desde la conciencia, ¿sí? O sea, ya no está actuando desde su ignorancia, sino aprende a poner límites, aprende a actuar con serenidad. Luis Eduardo, ¿y eso cómo se hace? Pues eso se entrena. Porque eso no es que tú escuchaste la charla y llegas hoy a la casa, tu hijo te responde mal o tu pareja te hace una mala cara y tú, oh, ok, no voy a juzgar, estoy en mi cuarentena y estoy haciendo mi alquimia y me estoy entrenando para no dejarme afectar. No, no es tan así. Necesitas herramientas para ello y eso es justamente lo que aprendemos en el gym para el alma, aprender a fortalecernos para no caer en esos círculos viciosos de enganche. Pilas porque comprender no es justificar y yo noto que muchos de los que estamos a veces en los procesos de transformación interior, lo que hacemos es justificar las situaciones con frases como, bueno, tal vez era mi karma. Tal vez eso me correspondía. Tal vez era lo que me tocaba. Tal vez eso lo planeé. Ojo, comprender no es justificar, comprender no es contaminarte. Si alguien grita, tú no tienes que gritar. Pero si alguien agrede, tú no tienes que agredir. Pero sí puedes decir con mucha firmeza y con claridad, con ese tono continuo, hey, un momento. Creo que te puedo escuchar sin necesidad de gritar o cuando estés tranquilo quizás sea un momento más oportuno para hablar o sencillamente tomar distancia. Si una persona está en mi espacio, le pido que se vaya. Pero si yo estoy en el espacio de esa persona, entonces me voy yo. Pero no tienes que aguantarte la situación. Entonces, no confundamos el aceptar con el aguantar, porque en el aguantar inmediatamente caemos en la culpa, en el resentimiento, en el desgaste. Están diciendo que si es compartido el espacio. ¿Cómo así compartido el Está espacio? bien. Ah, Acá que está. viven los dos.
Y entonces lo que tiene es un entrenador maravilloso. Sí, si viven los dos y todo el tiempo te está agrediendo, lo que tienes es un entrenador maravilloso. Y desde la ley quiero que sepas que lo que te sucede en tu vida es una correspondencia directa con tu estado interior. De la pregunta que te debes hacer ahí un momento, que primero, yo lo planeé, ok, esto hace parte de mi plan del alma, pero ¿qué hay en mí que está haciendo que esta situación sea reiterativa? ¿Y cómo hago para salirme de ese patrón? Y eso no se logra simplemente leyendo un libro o haciendo un taller, se hace haciendo una gimnasia mental y una gimnasia para el alma donde tú logras identificar el patrón para neutralizarlo. No es solamente repitiendo frases bonitas o escuchando solamente podcasts maravillosos, necesitas entrenarlo. Lo primero para entrenarlo es que recuerdes, no vas a huir de la situación. Es como ir al gimnasio y cuando el entrenador te dice, bueno, levanta esta pesa de 10 kilos, tú dices, ¿tanto? Y él lo primero que te va a decir, por supuesto, ¿quieres fortalecer y tonificar tus brazos? Entonces tienes que alzar algo que te genere resistencia y si no, no estás entrenando. Es más, ni siquiera estás calentando. Por eso, cuando vives con alguien que todo el tiempo te está desafiando, que te está retando, tienes la mejor oportunidad de comenzar a practicar tu invulnerabilidad. Ese pacto que tú hiciste con esta persona, que esa persona, por cierto, que de pronto lastima con su mirada, con sus comentarios, con sus actitudes, solamente te está dando una señal de lo que aún no has podido aceptar, comprender, asimilar o quizás no has despertado y sigues justificando. Así que tienes una maravillosa oportunidad de salir de ahí haciendo un ejercicio de conciencia. ¿Cuál es tu ejercicio de conciencia? Rompe el patrón. Cuando él actúa de cierta manera, tú siempre actúas de la misma manera. Entonces, a partir del momento en que él actúe de la misma manera, tú rompes el patrón. No vas a entrar en mutismo, no vas a entrar en silencio, más bien continúas dando tu mejor versión. Y muchos dicen, pero eso es ser bobo, eso es ser inteligente, sabio, porque el que cede gana. Eso, Eduardo, pues me parece peligroso porque una persona narcisista lo que podría llegar es a, incluso hasta aprovecharse. Primero, si ya identificaste que es un narcisista, ¿qué haces ahí? Yo sé que salir de una experiencia de esas es complejo, es desafiante, pero tienes a un gran entrenador en tu experiencia de vida. Pero para que logres hacerlo, deberías asimilar de esta manera. Primero, esa persona no es tu enemigo. Esa persona no te está haciendo daño. Está haciendo lo mejor que puede con lo que sabe y con lo que tiene según su nivel de conciencia. Aquí el que tiene la información, el que se mete un viernes a esta charla, eres tú. Así que no le exijas a esa persona que entienda, que cambie, porque quien tiene que hacer el trabajo interior eres tú. Y la mejor forma es comenzar a hacer un ejercicio que se llama la doble vía. Me dispongo a ser la mejor opción de amor en la medida de mi posibilidad, sin esperar nada específico a cambio. Tan pronto esa situación deje de molestarte y perturbarte, hay una altísima probabilidad que en menos de lo que tú te imaginas, la situación desaparezca de tu vida, como magia y desaparece porque ya no representa un nivel de sufrimiento y de angustia para ti. Mientras siga representando un nivel de angustia, de dolor, de molestia, la situación seguirá persistiendo. Y me encantaría seguir ampliando este detalle, pero por acá hay otra pregunta. ¿Qué dice Alejandra? Dice, por hobby, repostería y las compañeras de trabajo le No dicen sé si te están escuchando, ponte micrófono, corazón. Bueno, dice. Pero si dejamos de juzgar, ¿para qué? Para si dejamos de juzgar, ¿cómo diferenciamos lo correcto de lo incorrecto? Están muy, muy cuchillas estas preguntas. ¿No se vuelve todo como relativo? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Esa es una buena pregunta.
Pero a la luz de la sabiduría, te lo voy a compartir de una manera muy sencilla. Amor, envíamela aquí para responderle a Alice. No juzgar no significa que tú pierdas criterio, porque siempre nos dijeron es que hay que hablar, no hay que quedarse callado. Significa más bien que tú le quitas la carga emocional densa y negativa a las situaciones. Ese trabajo requiere un gran entrenamiento, pero si tú ya no reaccionas, sino que identificas la carga emocional o aprendes a quitársela, porque siempre respondemos o la mayoría de nuestros problemas es por carga emocional. ¿Mm? Entonces, tú puedes reconocer que algo es incorrecto sin necesidad de odiar a quien lo hace. Simplemente le quitas la carga negativa o emocional. Si alguien te roba, por ejemplo, como hoy le pasó a uno de nuestros queridos que está entrenando aquí, tuvo un incidente, pero tuvo el valor para sostenerse y para mantenerse. Si alguien te roba, tú puedes decir, bueno, entiendo que esta persona está haciendo lo mejor que puede desde lo que sabe y eso tiene una consecuencia. Pero no necesitas llenarte de rabia para saberlo, no necesitas llenarte de odio para que te sientas incómodo. Sí, claro que es molesto, es incómodo. Entonces cuando me dicen, ¿qué hago ante esa situación? Le digo, espere a que le pase. Lo que no vas a hacer, atención a esto, clave de sabiduría. No intenten preguntarse qué necesito aprender de esta situación, por qué me está pasando esto, qué ley esté fallando. No, les sugiero que se dejen en paz. Paren. Cuando hay una situación densa, difícil, confrontante, molesta, desafiante, deténganse y aprovechen el poco nivel de energía que les queda para mantenerse sobrios y equilibrados en la medida de sus posibilidades. Es decir, ese poquito de energía que les queda después de semejante envión de tratar de mantener o entender lo que sucedió, no lo desgasten tratando de interpretar, entender o asimilar lo que les sucedió. Ya llegará el momento en que ustedes, en algún momento, quizás en sueños, en su meditación o mientras hacen su lección de magia o de milagros, digan, ah, ahora comprendo qué fue lo que sucedió. Y normalmente ocurre el segundo o tercer día. ¿Qué pasa? El juicio condena a la persona. La conciencia permite que nosotros observemos los comportamientos, pero no lo hagas en el momento inmediato, porque vas a terminar juzgando, porque cuando condenas te envenenas, cuando comprendes actúas con claridad. Es así de sencillo. Amor, que había alguien que dice, Sé que ella por hobby hace unas galletitas de repostería y las lleva al trabajo y las compañeras se las comen, delicioso, pero después no se la pagan inmediatamente y ella le da pena cobrar. ¿Qué cómo hace? si escucharon que Francisco hace galletas. Ah, Alejandra, Alejandra. Pero yo quise poner el ejemplo. Entonces resulta que Francisco hace galletitas todas las noches, muy amoroso, para llevar al trabajo y Sí, vender. oh, Es un hobby. mira que le pagan. Y todos dicen que qué galletas tan deliciosas, tan exquisitas, tan espectaculares. Y las reparte, Se las comen se las comen. y, Y ahorita te pago y 25 galletas después, 25 doritos después, no le han pagado, no le han pagado. Entonces, dice mariposa estafada, mariposa herida y estafada, ¿qué hago? Digo, pues no le siga llevando galletas. O sea, la vida claramente te está mostrando a través, de manera directa, cómo opera la ley de la compensación. Cuando no hay reciprocidad, cuando no hay ese equilibrio entre el dar y recibir, inmediatamente entramos en un proceso de interferencia y la interferencia nos bloquea y no solamente los recursos,
Nos puede bloquear nuestra relación, nos puede bloquear nuestra salud, nos puede bloquear nuestra capacidad de adaptarnos a la vida. Así que de manera contundente, no te pases de buena, porque lo que estás haciendo, lo estás haciendo es por complacer. El no saber decir no es una materia que debemos aprender a pasar todos los que estamos en el proceso de la espiritualidad, porque pensamos que a todos les tenemos que decir que sí, porque como somos tan buena gente y tan queridos, tan gentiles, y además como yo estudio estos temas de conciencia, entonces un no se da por hecho para los demás. Y resulta que un no es tan importante o incluso más importante que un sí. De hecho, los no son los que de alguna forma le dan poder y atractivo personal a tu personalidad. ¿Cómo así? Si eres una persona que a todo le dices sí, tu autoestima está demasiado lastimada y quieres y necesitas y requieres decirle a todo el mundo que sí para compensar ese gran vacío. Cuando aprendes a decir no es porque sabes quién eres y reconoces que no también es una respuesta legítima como un sí y no hay ningún problema en decir no. El problema no lo ponen las personas, el problema lo pone tu incapacidad, tu límite mental y tu deseo de ser amado, querido. ¿Y cómo les cobran? Entonces, ¿cómo les cobra? De una manera muy sencilla. Me hace acordar de mis cursos de cobranzas. ¿M? Y es muy simple. Ay, ¿trajiste galletas? Claro que sí, Sí. pero me gustaría recordarte que me debes unas galletas. Ay, no, pero yo le prometo que se las pago. Bueno, estaré entonces pendiente, pero no le vas a volver a dar una galleta. La pregunta es, pero Luis Eduardo, esa persona tiene hambre. Sí, pero es que tu función no es preparar pan para regalar pan. Es más, tú lo haces por hobby ahora. Si lo que tú estás haciendo realmente lo haces por hobby, entonces no deberías estar preguntando esto. Ni siquiera las cobre porque es tu hobby. Pero si lo quieres hacer tu negocio, olvídate que con la mano en el corazón, como decimos todos, y con la vergüenza que se me cae la cara, no te quiero cobrar. Entonces fácilmente le estás diciendo a la vida, esta no es mi función, y sencillamente tú mismo te estás lastimando y te estás disociando. Así que tienes una elección por hacer. Es aprender a decidir, aprender a poner límites, y eso es lo que la vida te está mostrando en este momento. Espero que le di alguna pista. Yo he sido muy feliz compartiendo con ustedes. Un abrazo y cuando la vida nos permita volvernos a encontrar.